Bueno, bien. Veamos nuevamente. Acá tenemos un fasor, que es este que tenemos acá, o vector, una palabra que también está un poco de moda, ¿sí? Un vector o un fasor tiene un punto de partida, un origen, un sentido, que está definido por el ángulo contra el eje X, y un módulo, que es el largo que tiene, la magnitud, que en este caso es b pico, ¿sí? Ahora yo le cambié el nombre a los ejes, ya no es más X e Y, sino que es el eje de los números reales y el eje de los números imaginarios. Y fíjense que la proyección de la señal arranca en la misma posición, ¿sí? Y este desplazamiento que hay, este desplazamiento, es el ángulo de partida, que es el ángulo θ, desde donde estamos analizando, ¿sí? Y el fasor está girando a una velocidad de omega en ese sentido. Y lo podemos expresar de dos maneras diferentes. El fasor B, que está en función del tiempo, es igual a la b pico por E elevado a la j omega t más el ángulo θ. Esta forma se le llama exponencial, ¿sí? Es el valor pico por E, el número de Napier, elevado a la j, entre paréntesis, omega por t más el ángulo θ, que en este caso tiene un valor y está hecho a propósito para que la expresión esté completa. Pero si la señal partiera desde cero, ¿sí? O el fasor partiera desde cero, no habría desfasaje y esto valdría 0, así que sería omega t. Entonces, esta es la forma exponencial. La otra forma de expresarlo, este fasor en función del tiempo, b, es la forma polar, que es igual a la b pico con un ángulo que es igual a omega por t más la fase inicial, θ. Bueno, miremos acá esta expresión. Esta es la expresión que vimos recién, la de acá arriba, expresada en forma exponencial, ¿sí? El fasor B es la tensión pico por E elevado a la j omega por t más θ. Ahora, acá hay un recurso matemático muy interesante, que es dividirlo por otro fasor cuyo módulo sea raíz de 2. Pero la frecuencia o la velocidad angular de ambos fasores sea la misma, ¿sí? Omega es exactamente la misma, arriba y abajo. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. La b pico dividido raíz de 2, habíamos dicho que es el valor eficaz de una señal, ¿sí? Senoidal. Cualquier señal senoidal, el valor pico dividido raíz de 2 es igual al valor eficaz, que nos viene bárbaro porque, como habíamos dicho, todos los aparatos los transformadores, motores, todo lo que se encuentra comercialmente tiene todos sus... que funciona en corriente alterna, ¿no? Tiene sus valores expresados en valores eficaces. Y además los multímetros o los tester también miden todos los valores de corriente y tensión alterna en valores eficaces. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos un cociente de exponentes, ¿sí? Exponentes de igual base, los exponentes se restan. Entonces nos quedaría, por un lado, que es el valor pico dividido raíz de 2 por E y los exponentes que se restan. Tenemos este exponente de acá arriba que es omega por t más θ menos omega por t. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este término se cancela con este y nos va a quedar expresado que el fasor B ya no es más el valor pico, es el valor eficaz por E elevado a la j θ, donde θ es la fase inicial o la fase de análisis. Lo más importante de todo esto es que esto estaba en función del tiempo, o sea que el fasor estaba girando todo el tiempo. Al aplicar este recurso matemático, descartamos el término que tiene el tiempo y es como si al fasor que estaba girando le sacamos una foto y lo congelamos.
y lo congelamos en una fase que es la fase inicial o fase de análisis. Entonces, acá tenemos lo que se llama un fasor complejo, eficaz, asociado. Y acá está expresado en forma exponencial. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento, pero en formato polar. Bueno, acá tenemos el mismo razonamiento, pero con el vector expresado en formato polar. Entonces, nuevamente, acá arriba tenemos el vector B expresado en formato polar, ¿sí? O sea que es la B pico con un ángulo igual a omega t más el ángulo θ, que es el ángulo inicial. Y hacemos lo mismo, lo dividimos por raíz de 2 y un ángulo que también contenga omega t, o sea que las dos velocidades angulares son exactamente iguales arriba que abajo, ¿sí? Entonces lo que vamos a obtener es nuevamente acá abajo un fasor complejo, eficaz, asociado, cuyo valor, el valor del módulo de ese vector va a ser el valor eficaz de la señal, porque la b pico dividido raíz de 2 es igual al valor eficaz, y el ángulo, ya hemos suprimido el tiempo, el ángulo va a ser el ángulo inicial de análisis. Entonces, en ambos casos lo que hicimos es lo que le llaman una transformada. Pasamos de estar en el dominio del tiempo y pasamos al dominio de la frecuencia. Ya vamos a ver por qué. Cuando empecemos a hacer los análisis vamos a ver que la frecuencia tiene mucha importancia en el análisis de los circuitos de corriente alterna. Bien, acá nuevamente dibujé un fasor cualquiera, pero ya lo dibujé como fasor eficaz, ¿sí? Así que el valor del módulo es el valor eficaz de la señal que estamos analizando. Tenemos alfa, que es el ángulo que tiene ese fasor en el momento del análisis, y ahora saqué de las denominaciones de x e y y puse sobre el eje x, se va a llamar ahora el eje de los reales, y el eje y se va a llamar ahora el eje de los números imaginarios. ¿Por qué? Porque un fasor es a la vez un número complejo. Si ustedes se fijan, donde termina la flecha, nosotros podemos proyectar hacia ambos ejes y vamos a obtener dos segmentos, ¿sí?, que corresponden a los dos valores de un número complejo. Entonces, este fasor lo podemos representar de tres maneras. Una sería el formato exponencial, donde el fasor B sería igual a B por E a la J alfa. Esta es la forma exponencial. La otra forma sería que el fasor B es igual a B con un ángulo alfa, ¿sí? Y por último tenemos el formato complejo, donde tenemos que el fasor B va a ser igual a la proyección A más JB, donde A pertenece a los números reales y B lo llamamos que pertenece al eje de los números imaginarios. Yo particularmente, simplemente porque me gusta más, voy a utilizar en este caso el formato polar, y obviamente para el análisis también vamos a utilizar el formato complejo, y no voy a usar el formato exponencial. Ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo pasar de formato polar a formato complejo o rectangular o forma cuadrada también se le dice, y de la forma rectangular o compleja hacia la forma polar. Para lo cual, bueno, primero vamos a ver cómo pasar del formato polar al binómico o complejo.
Fíjense que el fasor B, junto con el ángulo, con el eje de los números reales y su proyección, forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Recordemos las funciones trigonométricas. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? El cateto opuesto es igual a B y la hipotenusa es el módulo del fasor, o sea, B. Que vamos a hacer una cosa, para que quede genérico, esto es módulo, y acá nos va a quedar B sobre M. Por lo tanto, yo de acá puedo despejar B, porque el seno de un ángulo lo puedo obtener con la calculadora y el ángulo lo voy a tener como dato en el formato polar. ¿Por qué? Porque ese fasor, el fasor M, expresado en formato polar, el fasor M va a ser igual a M con un ángulo alfa. Y yo quiero pasar de este formato al formato binómico. Tengo que hallar A y B. Entonces, el seno de alfa, dijimos, el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, o sea, B sobre M. Por lo tanto, B va a ser igual a M por el seno de alfa. Y después, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, o sea, cateto adyacente dividido la hipotenusa, o sea, A dividido M. Por lo tanto, A va a ser igual a M por el coseno de alfa. Entonces, una vez que hallamos los dos valores, ya podemos expresar el fasor M, pero en formato binómico. Nos va a quedar que el fasor M expresado en formato binómico va a ser igual a A más JB. Su parte real más la parte imaginaria. Entonces, partiendo del formato polar y aplicando las funciones seno y coseno, podemos hallar la parte real e imaginaria, A y B, del fasor, pero expresado en formato binómico o complejo. Ahora vamos a hacer el camino contrario, o sea, vamos a tener al fasor M expresado en formato binómico, A más JB, y lo queremos pasar al formato polar, o sea que tenemos que hallar el módulo M y su ángulo. Nuevamente vamos a utilizar las funciones trigonométricas y para uno de estos casos el teorema de Pitágoras. Nuevamente fíjense que esto es un triángulo rectángulo y tenemos como dato, porque vamos a partir del formato binómico, tenemos como dato A y B, o sea las proyecciones sobre el eje de los números reales y sobre el eje de los imaginarios. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que m al cuadrado, o sea la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a más b cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, m, despejo el cuadrado, pasa como raíz, va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Acá ya averiguamos uno de los elementos del formato polar. Después nos faltaría averiguar el ángulo. Si hacemos memoria, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, o sea b sobre a, que también son datos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este cociente, vamos a hallar un número y por medio de la calculadora científica
podemos hallar el ángulo alfa. Expresado esto formalmente sería que alfa es igual al arco cuya tangente es igual a b sobre a. ¿Sí? Y acá hallamos la segunda parte que necesitamos saber para armar o expresar el fasor m en formato polar. Entonces partimos del formato binómico, hallamos el valor del módulo, hallamos el valor del ángulo, así que ahora lo podemos expresar en formato polar. M va a ser igual a m, o sea el fasor m va a ser igual a m con el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces de esta manera ya aprendimos a pasar de formato polar a binómico y de formato binómico a polar. Ahora vamos a ver cómo tenemos que operar con números complejos. Entonces, suma algebraica de números complejos lo vamos a hacer siempre en formato binómico. Entonces vamos a suponer que tenemos el fasor h, que es igual a A más JB, y el fasor L, que es igual a C menos JD. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la suma algebraica y esto es súper simple. Nos va a dar un nuevo fasor, que lo podemos llamar Z, cuyo resultado va a ser la suma algebraica de las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. Entonces vamos a tener en la parte real va a ser A más C, más la parte imaginaria J va a ser B menos D, respetando los signos, ¿no? Entonces, cuando tengamos que hacer suma algebraica de números complejos, lo vamos a hacer siempre en formato binómico, ¿sí? Por eso los expresé en formato binómico en el ejemplo. Puse dos fasores que están expresados en formato binómico o complejo y sumamos algebraicamente las partes reales por un lado y las imaginarias por el otro. Y así obtenemos un nuevo fasor, que es la suma de los dos precedentes, ¿sí? Partes reales por un lado, A más C, y partes imaginarias por el otro, más J, B menos D. Bueno, ahora vamos a ver la multiplicación de fasores. Siempre lo vamos a hacer en formato polar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, es mucho más sencillo. Supongamos que tenemos el fasor H, que tiene un módulo A con un ángulo alfa. El fasor M, que tiene un módulo B con un ángulo beta. Entonces, si hacemos el producto de el fasor H por el fasor M, vamos a obtener un nuevo fasor Z, que va a ser igual al producto de los módulos de los fasores precedentes, o sea, A por B, y el ángulo del nuevo fasor va a ser igual a la suma de los ángulos de los fasores precedentes, alfa más beta. Entonces, para multiplicar fasores lo vamos a hacer siempre en formato polar. Y luego vamos a multiplicar los módulos entre sí y vamos a sumar los ángulos de ambos fasores, obteniendo un tercer fasor. La división de fasores lo vamos a hacer siempre en formato polar también. Nuevamente, supongamos que tenemos el fasor H, que tiene un módulo A con un ángulo alfa, y el fasor M,
que tiene un módulo B con un ángulo beta. Y lo vamos a dividir. Vamos a hacer el cociente entre este dividido este. Vamos a obtener un nuevo fasor, que es el fasor Z, por ponerle cualquier nombre, donde el módulo va a ser el cociente de los módulos de los fasores precedentes. Va a ser A sobre B. Y el ángulo del nuevo fasor va a ser la resta del ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. O sea, alfa menos beta. Entonces, de esta manera hicimos el cociente de la división de fasores. Si estuvieran en formato binómico, lo vamos a tener que pasar a formato polar, siempre en formato polar. Y hacemos el cociente de los módulos y la resta de los ángulos, el numerador menos el del denominador. Bueno, eso es todo.